Esposa fugada, solía apodarle Henry, mofándose de un divorcio que nunca se había legalizado. Bicho de laboratorio, solía apodarlo a su vez ella, desde que la llevara al laberinto de probetas, criaderos de larvas, viveros de moscas, tanques de renacuajos y muestrario de microscopios donde trabajaba en la universidad. Sin embargo, también hubiera podido apodarlo hijo fugado, si no temiera a echarse encima a la suegra, una temible ancianita de origen armenio, por suerte instalada en California, con un par de telefonazos semanales a verificar si su niño prodigioso, candidato al Premio Nobel de Biología, seguiría emparejado con esa colombiana tan escuálida y tan callada, tan inexplicablemente desprovista del sex appeal latino. Aún después de tantos años por fuera, Emilia guardaba el empaque de señora bien bogotana, cuando acompañaba al marido a las reuniones y cócteles del mundo académico. Se veía tan formal, enfundada en uno de sus eternos sastres de corte clásico. Como Henry hubiera querido ver a su primera cónyuge, una irlandesa exuberante, obsesionada por el sobrepeso y la maternidad, que lo había abandonado en los pocos años de matrimonio, luego de hacerse embarazar por uno de sus mejores amigos. Henry era, sí, el solterón divorciado más inabordable de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Pensilvania, hasta conocer a una colombiana estudiante de posgrado en lenguas modernas menor que él y por suerte con hijos. O sea, tenía hijos pero no los tenía, pues su marido se los había arrebatado mediante una maniobra judicial en un país donde aún regían leyes como de la Inquisición. Si los muchachos no vienen, la niña sí que vendrá, solo repetía Emilia, royéndose la uña del meñique y crispando el gesto al colgar el teléfono luego de una de esas tantas largas y costosas llamadas a Bogotá. La niña, hundida en el sillón japonés, cobijada por una penumbra que se iba haciendo más densa a medida que la arboleada se borraba en un cielo nocturno. Emilia evocó la mueca de su hija cuando la llamaban niña, precisamente. ¿Quién se atrevía a enfrentársele a un adolescente recién llegada de Bogotá, recién instalada en sus nuevos predios? Ya se les da de una persona grande. ¿No ven que madure, biche? La presencia de esa hija, el verla estudiar, madurar, casarse finalmente, había ayudado a Emilia a sobrepasar lo que dominaba con voz ácida esos horrendos años 70 y a convencerse de que por fin había quedado atrás. No recordar, no evocar, era su lema. Caramba, a través del tiempo había llegado a disciplinarse hasta tal punto que ni la visita de los muchachos ni la de parientes lejanos o cercanos la perturbaba realmente. ¿Qué había de Celia Robledo? ¿En qué andaría? Emilia evocaba la cara pecosa de Celia, sus labios abollonados, sus ojos oblicuos enmarcando los pómulos altos, el imperceptible respingue de la nariz, ojos castaños, casi pardos, y sin embargo capaces de reflejar destellos de la melena rojiza que se le enmarcaba a Celia al bailar. Era Celia Robledo de Uribe, la madre de familia hacendosa que Emilia envidiaba, esposa modelo de la casa modelo del barrio Chicó. Ambas vivían en el Chicó desde hacía años, y decir Chicó era decir residencia californiana, 2 automóviles, chofer, jardinero, mucama, cocinera, niñera y una recua de servidumbre. ¿Te das cuenta de que somos muñecas mecánicas? Preguntaba Emilia, apretando los dientes. Celia se encogía de hombros una vez más. Por esa época a Emilia le encontraron ganas de meterse en un concurso de danza moderna. No se atrevía, sin embargo, a consultarlo con el marido. ¿Para qué? Miguel no le pondría cuidado, o diría que seguro esas eran estelequias de Celia Robledo. Luego no se la pasaba con ella. Sí, al interpretarle. Miguel la miraría por encima del periódico desde el sillón de cuero donde solía instalarse después del almuerzo. La miraría con la misma lapada irritación
que se le notaba cuando Emilia se atrevía a contradecirle algo o cuando pretendía proponerle que, como los niños iban ya los tres a la escuela, quería matricularse en la universidad. En la universidad y eso. Para estudiar idiomas, quiero ser traductora. Siempre quise ser traductora, desde hace años, desde que estuve en Filadelfia. ¿Quién me mandó a casarme tan pronto? Le preguntaba rabiosa a Celia. Debí quedarme en Estados Unidos cuando estuve en el Finishing School. Era de monjas, pero había una profesora mexicana. Me hubiera ayudado a quedarme. Miguel Suárez, Masuera, Gómez Henao. Emilia lo había encontrado en el primer baile y se había sentido halagada. Que le comprometiera 6 piezas de un tacazo. Después, claro, vendrían las invitaciones de rigor, almuerzos en el country, tés en el continental, comidas en el Temel antes de la visita semanal en la casa y la pedida de mano, de la euforia de sus padres, del turbión de felicitaciones, agasajos, despedidas, preparativos para la boda y compras para el trousseau. ¿Verdad que de adolescente Emilia había querido ser monja? ¿Acaso no le quedaban huellas del misticismo? En cambio a Celia nada ni nadie le había impedido leer libros prohibidos desde los 13 o 14 años. Celia leía, leía, leía. Después, caramba, siendo tan lectora, ¿cómo le daría por casarse con el locato de Gabrielito Uribe? Y verdad que si los padres de Celia eran prácticamente dueños de la industria textil antioqueña, los de Gabrielito tenían la mejor cadena de hoteles turísticos del país. A veces Emilia la envidiaba. Si Miguel fuera así, tal vez ella podría... ¿Siguen con ganas de ir a Estados Unidos? Castillos en el aire, mija. ¿Y por qué no has de viajar? Te vas a quedar con las ganas toda la vida. ¿Qué te impide irte unos días donde la famosa Miss del Río? Cosa de preparar la maleta y comprar el pasaje. Emilia de todas formas hizo su viaje y al regresar encontró que su marido le había quitado sus hijos. Ahora, muchos años después, recordaba todo con exactitud y pensaba en que habría sido de Celia. Se paró del sillón y llamó a casa de su antigua amiga. Roberto contestó y no se sorprendió de escuchar a Emilia, a quien puso al corriente de las noticias. Celia había fallecido el día anterior. Emilia no podía creerlo.